En Cristo, buenas noches. Nosotros en Fe Mayor hemos querido iniciar una serie de secciones, empezando por hoy, para cubrir una serie de temas que nos parece que son esenciales y que nos pueden ayudar a tener un mayor discernimiento de nuestra fe, a profundizar más en lo que somos como cristianos. Y también hemos pensado en llegar a aquellas personas que todavía no tienen muy claras sus nociones de lo que es ser cristiano, de lo que es vivir la vida en Cristo. Y hemos querido llamar a esta sección Vía del Encuentro, puesto que es nuestro camino al encuentro con Jesucristo, al cual nunca dejamos de terminar de conocerlo. Siempre empezamos, siempre seguimos entendiendo, tratando de buscar cómo conectarnos más con Él, cómo vivir en la vida de Cristo. Esto no es fácil, pero es parte de nuestra llamada, de nuestra necesidad de llenarnos, ¿verdad?, de la presencia de Dios. El primer tema que hemos escogido es precisamente ese: ¿qué es ser cristiano? Y aunque esto parece sencillo, no lo es. Podemos decir que una definición sencilla de ser cristiano es amar como Cristo amó. Es una definición muy bella, pero también es una definición que se puede malinterpretar o interpretarse de muchas formas. Seguir el proyecto del Señor también es una buena definición. En la raíz de esto, de lo que es ser cristiano, buscamos en un diccionario y encontramos que un cristiano es un seguidor de Cristo. De hecho, cuando la iglesia se inició, primero los seguidores de Cristo eran llamados nazarenos, eran considerados una secta dentro del judaísmo. Solamente cuando el cristianismo sale del ámbito judío y entra en Antioquía, ¿verdad?, de Siria, es que en aquella ciudad empiezan a ser llamados los seguidores de Cristo cristianos, seguidor de Cristo. Hoy en día nosotros entendemos por eso de seguidor de, más o menos como simpatizar con unas ideas, seguidor de un partido político, seguidor de un equipo de béisbol, seguidor de un artista famoso, seguidor de un cierto tipo de música, que sea el jazz, que sea la música moderna. Pero en el contexto cristiano, seguidor es mucho más que eso. En la época de Jesucristo, los rabinos pues tenían sus discípulos, y a esos discípulos se les llamaba seguidores, ¿verdad? Son seguidores de ellos. La palabra discípulo es lo que quiere decir, seguidor de un maestro, ¿verdad? Inclusive en la misma Sagrada Escritura muchas veces se le llama a Jesús rabí, ¿verdad? Raboni, mi maestro. Así que el maestro era el que enseñaba en esa época, era muy frecuente, siguiendo la forma de cátedra que ya había sido influida en el pueblo de Israel por la peripatética griega, es decir, la forma de enseñar de los griegos, que era ir caminando y enseñando mientras caminaban. Por eso se menciona muchas veces el ir detrás de, seguir, ¿verdad? Jesús dice, sígueme, sigue detrás de mí. En Mateo, por ejemplo, a Mateo 4:19,
cuando Él se encuentra con los primeros, los que van a ser los primeros apóstoles, le dice: venid detrás de mí, que os haré pescadores de hombres. E inmediatamente es curioso porque ese llamado al seguimiento que hace Jesús recibe una respuesta inmediata en sus primeros discípulos. Ellos lo dejan todo, dice el texto, y llama mucho la atención, sobre todo la versión que nos da Lucas en 5:11. Y dejándole todo, le siguieron. Y dejándole todo, le siguieron. Es curioso porque al rabino judío pues se le seguía en su doctrina, se iba acompañados por él, y él iba caminando enseñándole, o se sentaba en una silla, una cátedra como se le llama, una silla, y de ahí enseñaba, daba sus lecciones a sus discípulos. Pero en el caso de Jesús hay algo muy diferente a la forma en que enseñaban todos los demás maestros. Jesús exige un abandono. Fíjate que cuando Jesús llama a sus apóstoles, dice: el que quiera seguirme, el que quiera seguirme. El que quiera seguirme, deje todo. No piense en padre o madre, o hijo o hermano. No mire hacia atrás. Déjelo todo. Cargue su cruz y entonces sígame. En el episodio del joven rico, que tenemos varias veces en los evangelios, dice que aquel hombre joven quería seguirle. Y le preguntó al Señor qué requisitos había para seguirle. El Señor le dice: pues, cumple los mandamientos. Dice: y los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús, mirándolo, le dice: solo te falta una cosa. Solo te falta una cosa. Da tu dinero a los pobres y sígueme. Jesús no estaba hablando solo sobre una obra de caridad. Dentro de la ley judía estaba eso de atención a las viudas, a los huérfanos y los pobres. Todo el profetismo está lleno de esos momentos en los cuales los profetas recalcan al pueblo de Dios que no se olviden de las viudas y de los huérfanos, que atiendan a los pobres. Así que Jesús no solo le está pidiendo eso, Jesús está yendo más allá. Deja todo lo que tienes, dale todo eso, vende todo lo que tienes, deshazte de tus posesiones. No literalmente, aunque sabemos que en aquel momento implica una salida literal de sus bienes. Pero ¿por qué Jesús lo dice? Porque Jesús vio a través de ese joven que estaba atado, estaba apegado a sus bienes. Así que este seguimiento de Jesús, que es el primer tema, el subtema que vamos a cubrir dentro de lo que es el cristiano, implica un abandono de todas las cosas humanas terrestres para seguir a Cristo. Ese abandono no es un abandono literal o físico, es un abandono espiritual, es un abandono mental, es un cambio de mentalidad. Es el primer paso de conversión. Noten ustedes que cuando Jesús se acerca a sus discípulos, les dice: sígueme. Es Jesús el que va al encuentro, por eso se llama vía del encuentro. Es Jesús el que hace el primer paso. Nosotros tendemos a pensar hoy en día, en esta época en la cual, claro, no tenemos a Jesús físicamente caminando y predicando, lo tenemos a través de la palabra de Dios, pero lo hemos tomado en términos de ese concepto de libertad nuestro, donde nosotros decidimos todo lo que queremos escoger, y entre las cosas que podemos escoger como una opción más está la de decidir ser cristiano, hacernos cristianos, seguir la palabra de Dios, o seguir una de las muchas vertientes del cristianismo que existen actualmente. Tenemos una mentalidad, generalmente una mentalidad de buffet, pero no es eso lo que Cristo propone. Cristo propone un seguimiento completo a su persona. Es seguirle a Él. No solo seguir lo que Él dice, que es parte de seguirlo a Él. Es creer en Él, creerle a Él y vivir en Él. Seguirle a Cristo. Tome su cruz y sígame.
Y Jesús va a dar su ejemplo tomando no solo su cruz, sino la cruz nuestra. La cruz de nuestros pecados. Pero a nosotros se nos exige cargar con nuestra cruz. Antes de eso, tenemos que tener una especie de vaciamiento de nosotros mismos. La Sagrada Escritura está llena de momentos en los cuales el Señor les dice, tienen que, no se comporten como el mundo. No puedes amar al mundo y a Dios. No puedes amar al dinero y al Señor. Tienes que tomar una decisión radical en tu vida. Y es que el cristianismo es radical. Así que ser cristiano es una movida radical. Es cambiar de las tinieblas a la luz. Fíjate, voy a leerte unos cuantos textos que puedes escribir tú ahí. Venid detrás de mí, Mateo 4:19, Lucas 5:11, y dejándolo todo, le siguieron. Marcos 8:34. Si alguno quiere venir detrás de mí, o sea, ser su discípulo, niéguese a sí mismo. Lo primero, tome su cruz y sígame. Es un orden. Negarse a sí mismo implica no ponerse por encima de Dios. Acuérdense que lo que hizo caer al hombre en primera instancia, en el relato de Adán y Eva que está en el Génesis, ¿qué nos dice? Que ellos optaron por no seguir a Dios, por seguir el consejo de ellos mismos, porque aparece la serpiente como la tentación. ¿Pero qué es la tentación que da la serpiente? Si hacen lo que yo les digo, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es decir, ustedes decidirán por ustedes mismos sin tomar a Dios en cuenta. Ese es el gran pecado, la soberbia. Nosotros siempre entendemos eso como un pasaje donde el desobedecer una ley que Dios puso. No, esa es una mentalidad que tenemos que superar. Nosotros no hemos caído porque desobedecimos una ley. Nosotros caímos porque nos apartamos de Dios, porque quisimos seguir nuestra propia ley. Quisimos inventar una ley. Eso se llama una visión autonómica, sin contar con Dios. Dios ya no era el centro de su vida, así que simplemente en ese momento Dios no tenía que sacarlo del Edén. Ya ellos se habían ido del Edén espiritualmente. Por eso tenían que vestirse, porque su vestido de gracia que habían recibido al ser creados por Dios, lo perdieron, quedaron sin la gracia, así que quedaron desnudos. Por eso se cubren. ¿Por qué? Porque ya no tienen ese vestido. Entendamos nosotros que la gracia es necesaria. Por lo tanto, el cristiano va a necesitar de una ayuda especial. Ese seguimiento de Cristo no se da solo. Tiene que empezar por un negarte a sí mismo. Tomar tu cruz. Y tu cruz no es necesariamente los sufrimientos que te otorga la vida. Están de por sí, van a venir. La vida te da sufrimientos, pero no todos los sufrimientos redimen. Si tú estás sufriendo por un mal que tú hiciste, eso no es una cruz que redime. La cruz que puede redimirte es el darte a los demás. Por eso el primer paso es negarte a ti mismo. Negar que ese egoísmo, ese deseo de regirte por tu propia idea y por tus propios pareceres y por tu gana. Seguir a Cristo va a implicar una transformación completa de tu ser. Y no es fácil. Esa transformación no la puedes lograr tú. Pero notas tú que al principio de todo esto dijimos que es un seguimiento de Cristo en el cual no fuiste tú el que tomó la primera decisión. Tú piensas que la tomaste tú. Pero si tú eres cristiano, fuiste bautizado. Si eres cristiano católico, fuiste bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que alguien te eligió primero. Por la fe de tus padres, tú viniste a ser parte del pueblo de Dios. Estás llamado a la santidad. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se nos repite. Ser santos como yo soy santos. Ser perfectos como yo soy perfecto. Es un llamado de Dios, pero un llamado fuerte. Pero Él nos pone en camino, Él nos llamó. Nos llamó del principio, como dice San Pablo en una de las epístolas. Según nos llamó, ¿verdad? Nos predestinó y por eso nos llamó. Y después nos reconcilió, nos glorificó. Va por pasos, ¿verdad? Pero primero está que poner el oído, abrir el oído, escuchar ese llamado. Vamos a entonces una parte importante de ese seguimiento. Antes de que Cristo te diga, sígame, tu mente tiene que estar dispuesta a ese seguimiento.
Hay unos prerequisitos, hay una gracia que está puesta por ley natural primero y segundo por las gracias que Dios concede a todos los que han sido bautizados. Una gracia sobrenatural que inclusive está por encima de tu propia voluntad. Por eso cuando Jesús va a hablar del seguimiento, realmente utiliza una expresión simbólica. Él es el buen pastor y sus ovejas escuchan su voz. No escuchan la voz del extraño. Estamos en Juan capítulo 10, ¿verdad? 10:38 al 39, 10:37, por ahí. Van a encontrar ustedes cómo Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. Y si el extraño las llama, no lo siguen. ¿A quién siguen? Al buen pastor. Así que cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, ya los ha visto por dentro y les ha dicho, sígueme. Los que lo siguieron sabían que estaban escuchando la voz del buen pastor. Es un llamado que no viene de la razón, viene del corazón. Pero ese corazón tiene que estar dispuesto, abierto a la búsqueda. Tiene que tener un hambre, una sed de Dios. Tiene que sentir el vacío que produce la vida del mundo. El mundo no te llena. Por más que tú trates de llenarte, no te va a llenar. Por eso es un prerequisito vaciarte del mundo para que Dios pueda penetrarte. Tú quieres, ciertamente, seguir a Cristo. Pero no lo vas a poder seguir si tu mente está llena, si tu corazón está llena del mundo, de las cosas, de las apetencias del mundo. Si tú piensas que tus posesiones te van a dar todo lo que tú quieres, entonces no tienes espacio para que Dios llene tu corazón. Pero tu corazón está gritando, como dice el apóstol, ¿verdad? Con el corazón gritamos, Abba, Padre, Papito, ven a nosotros. Es el Espíritu Santo que gime en nosotros, pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que llene nuestra vida, para que nos santifique. Pero si estamos llenos del mundo, esa copa ya está llena, no lo dejamos entrar. Aunque queremos, en el fondo de ese corazón queremos, sabemos que necesitamos de Dios. Pero tenemos que abrir espacio, hay que vaciarnos. Por eso, niégate primero a ti. Toma a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. No es la cruz de Cristo la que tú vas a tomar. No es la cruz de Cristo. Acuérdate, es la cruz tuya. Queridos hermanos, yo voy a hacer unos comentarios breves para ir cerrando este tema por hoy. Este tema no se acaba hoy, ciertamente. Ser cristiano es algo que nos va a exigir bastantes secciones más para poder profundizar en todo lo que implica. Seguir a Cristo, primero tenemos que saber quién es Cristo. Pues sabemos, confesamos por el credo, o lo decimos por lo menos de boca afuera, de labios afuera, que Cristo es el unigénito del Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho y que por nosotros los hombres, bajo de los cielos, y se encarnó y se hizo hombre, se encarnó de María Santísima y se hizo hombre, para nuestra salvación, para dar su vida por nosotros, para rescatarnos del pecado, porque solamente Dios podía pagar ese pecado, y solamente haciéndose hombre podía pagar el pecado del hombre. Así que con ese sacrificio nos compró, somos su propiedad, con su sangre. Eso es lo que es ser cristiano. Ahora, ese Cristo tenemos que entenderlo y conocerlo. Sabemos que es Dios, tenemos que reconocerlo como Dios. Tenemos que reconocerlo como nuestro Señor, pero no de la forma en que se sirve al mundo, ¿verdad? Se sirven a los reyes, ¿verdad? Como si fueran príncipes. Ningún servidor de Cristo puede convertirse en un príncipe al cual le sirvan los demás como mensajeros o mandaderos. No. El servidor de Cristo lo que está enseñándote es a servir. Cristo mostró que era el Señor cuando le lavó los pies a los discípulos. Porque en el reino de los cielos, el que reina es el que sirve. Capítulo 13 de San Juan, ¿verdad? El que reina es como el que sirve. Así que a nosotros nos llama a servir, ¿verdad? Por lo tanto, si nos dejamos reinar por Cristo, si Cristo es nuestro Rey, ¿qué es esa ordenanza de Cristo? ¿Qué es esa fuerza de Cristo en nosotros? ¿Qué es el poder de Cristo? Nos llama a servir al hermano, a ayudarlo en sus necesidades, como estamos tratando de hacer ahora, ¿verdad? En este momento que estamos todos encerrados. Eso no significa que tenemos que parar en la palabra de Dios. No solamente darle shares, ¿verdad? A nuestra... es ir más allá. Ir más allá. Llevar a Cristo al hermano.
llevar a Cristo completo. Voy cerrando con este detalle. Cuando Cristo resucitó, que se apareció a los apóstoles, Él les dijo: id y predicad el evangelio a todos los pueblos. Eso es lo que significa ser católico, porque la diferencia entre el judaísmo y el catolicismo es que el judaísmo solamente predicaba al pueblo de Israel. Pero fíjate que el primer lugar donde se llamó cristianos a los cristianos fue en Antioquía, que no era un pueblo judío, era a la gente que no pertenecía al judaísmo. Se abrió al mundo, a todas las naciones, se abrió el cristianismo. La promesa de redención es para todos los seres humanos. Somos llamados a ser hijos de Dios, todos los seres humanos. Digo somos llamados porque, aunque poéticamente decimos que todos somos hijos de Dios, realmente es por el bautismo de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos convertimos en hijos de Dios. Así que nosotros queremos que todos sean hijos de Dios, coherederos del cielo, ¿verdad? Coherederos de Cristo, en la gloria eterna, por toda la eternidad. Pero eso implica un seguimiento. Fíjate, Cristo dice: id y predicad a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene la parte que casi nunca se menciona: y enseñándoles a cumplir, a llevar, a conservar todo lo que os he enseñado. Eso está en Mateo 28, del 19 al 20. Esa frase es muy importante porque con esa cerramos hoy. Mateo 28 es el último capítulo, es las últimas palabras que dice Cristo en el Evangelio de San Mateo. Id y predicad a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar, a cumplir todo, no una parte, todo lo que os he enseñado. Y después les dice: no tengan miedo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Significa que nada va a acabar con la iglesia, señores. La iglesia es el pueblo de Dios, ese es el cuerpo de Cristo. O estaré con vosotros. ¿Cómo va a estar Cristo? Está Cristo por la gracia sacramental. Está Cristo porque mueve a la iglesia a través del magisterio. Está Cristo porque está en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Está Cristo porque está en la Eucaristía y nos nutre con la Eucaristía. Está Cristo porque nos confirmó enviándonos al Espíritu Santo para que saliéramos a llevar la buena nueva, pueblo en salida, en el nombre de Cristo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.